Mira acá, el tema que habíamos visto ayer era termodinámica. Y la termodinámica estaba relacionada con la energía, ¿sí? Y había diferentes tipos de energía. Nosotros ya habíamos visto lo que era calor y temperatura, ¿sí? Calor, que era, digamos, se medía en unidades de energía, y, por ejemplo, en calorías, en joule, energía, y la temperatura en grados centígrados, grados Fahrenheit o Kelvin. ¿Mm? Kelvin, que se llamamos temperatura absoluta. En realidad, en termodinámica siempre se utiliza la temperatura absoluta, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes acá, siempre para cualquier proceso que se realice, no tan solo en la naturaleza, sino en cualquier proceso físico, la energía no es que viene de la nada, sino hay una transformación de energía. Por eso hay un principio, que es el primer principio de la termodinámica, que dice que la energía no se crea, sino que la energía se transforma, ¿sí? Entonces la energía no se crea ni se pierde, sino que se transforma. Y por eso se transforma en formas diferentes, ¿no? Y nosotros habíamos visto esto y habíamos visto que era un sistema, que había el sistema cerrado y el sistema aislado, y el abierto era que podía entrar al sistema de energía y materia. Todos los sistemas vivos, o sea, todos, son sistemas abiertos. En cambio, por ejemplo, un sistema es cerrado cuando hay un intercambio de energía, pero no de materia, y un sistema es aislado cuando no hay intercambio ni de materia ni de energía. Y nosotros hemos visto tres ejemplos importantes acá, bueno, de los seres vivos, que nosotros necesitamos comer, ¿sí? Entonces introducimos, ¿sí? Materia, eliminamos materia, ¿sí? Y también, digamos, viene a nuestro organismo distintas formas de energía, ¿está? Es un sistema, entonces vamos a hablar de que cualquier ser vivo es un sistema abierto. En cambio, los focos, como por ejemplo, el celular, son sistemas cerrados, porque entre energía hay un intercambio o sea, se transforma la energía de un tipo en otro tipo de energía, y tenemos un sistema que es cerrado. Y algo que está completamente cerrado, como por ejemplo una caja fuerte, ¿sí? Eso podemos decir que es un sistema aislado. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque no entra ni energía ni entra materia. Y después habíamos visto dos tipos de sistemas, que eran los homogéneos y los heterogéneos, que un poco ya eso han visto en física, ¿sí? Nosotros vemos acá para recordarlo. Acuérdense, siempre que le hablen de homo, es de una sola cosa, hetero es de dos o más. ¿Ah? Entonces, si hablan de un sistema heterogéneo, será que tiene dos o más fases. Y hemos visto lo que era una variable de estado, que puede ser presión, temperatura, volumen, concentración, ¿sí? Y dentro de las variables de estado, había funciones, había de esas variables que le llamaban funciones de estado. Y había otras que no eran funciones de estado. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes no eran funciones de estado? Era el calor y el trabajo. La presión, la temperatura, la energía interna y la entalpía sí van a ser funciones de estado. ¿Tá? ¿Por qué son funciones de estado estas? Porque yo, por ejemplo, si yo tengo una gráfica, supongamos, de presión en función de la temperatura, y yo tengo acá un punto, supongo, tengo un sistema en el estado 1, bueno, y tengo acá el sistema en el estado 2, ¿sí? Acá tiene una presión 1, una temperatura 1, ¿está? Y acá va a tener una presión 2 y una temperatura 2. ¿Sí? Si yo quiero llevarlo a este sistema de 1 a 2, puedo hacerlo por distintos caminos, ¿está? Puedo hacerlo por qué camino. Puedo hacerlo, por ejemplo, puedo hacerlo de esta manera directa, ¿estamos ahí?
O puedo hacerlo, por ejemplo, ir, dar una vuelta, voy al centro, vengo y voy a estar. ¿Está? O puedo hacerlo así. ¿Estamos ahí? Los tres caminos, el camino 1, el 2 y el 3, digamos, el estado inicial y el estado final es el mismo. Es decir, que ahí la variación de temperatura, las variaciones de presión, las variaciones de las energías van a ser la misma. No es la misma el calor y el trabajo que yo he realizado para ir de 1 a 2, porque el calor gastado, ¿sí? El calor que yo he dado a ese sistema y el trabajo va a ser diferente porque va a depender del camino. ¿Se acuerdan que hemos dicho ayer? Sí, Entonces, sí. entonces, por ejemplo, si usted de Montenegro tiene que irse a Santiago, puede ir desde acá a Santiago o dice, no, primero me voy a ir a Córdoba y de Córdoba me vengo a Santiago. ¿Tá? Me voy para 157 y vuelvo para 9. Entonces, usted, el estado inicial y el estado final no va a variar. Lo que varía es todo ese gasto que ha hecho, ¿sí? Para ir a ese lugar donde no necesariamente tiene que ir. Entonces, eso es calor y trabajo. ¿Está? Entonces, calor y trabajo por eso no son funciones de estado. En cambio, la presión, la temperatura, la energía interna, la entalpía, sí lo son. ¿Estamos ahí? Después habíamos visto que las variables estas, como el volumen lo podría medir, la presión también, la masa también y también la temperatura. ¿Ah? Pero, por ejemplo, acá yo tengo este recipiente de un gas, puedo medir la temperatura con un termómetro, el volumen si tengo graduado este recipiente, o puedo medir la presión y la masa también. Y hay ecuaciones que me permiten relacionar uno con otro. Y habíamos visto que había propiedades que eran extensivas, que dependían de la masa, y propiedades que eran intensivas, que dependen de quién. Dependen, son independientes de la masa, y depende del tipo de material que es. Por ejemplo, ¿cuál es una propiedad extensiva? Una propiedad extensiva es el volumen, ¿sí? La masa, el peso, la cantidad de calor, pero ¿qué es una propiedad intensiva? Una propiedad intensiva es aquella que depende únicamente del tipo de material que se trata, como por ejemplo olor, color, son, esas son propiedades, no sé si saben, el olor, el color, el sabor, son propiedades organolépticas, ¿nunca han sentido? ¿Ah? Sí. Bueno, esas son propiedades intensivas porque dependen del tipo de material, ¿sí? Del tipo de material que se trate. Por ejemplo, el alcohol, el agua, supongo van a tener diferentes propiedades. ¿Qué piensan ustedes después? Bueno, esto era del estado inicial y final que ya lo hemos visto. Y acá entraba a jugar una cosa que era el calor y el trabajo. Por ejemplo, yo puedo, a este sistema, yo sé que la temperatura me está diciendo cómo es la energía interna del sistema. Cuando mayor temperatura tenga, mayor va a ser la energía interna. Entonces, si yo a este sistema le entrego calor o a este sistema realizo un trabajo mecánico y aumenta también la temperatura, o a este sistema hago pasar un trabajo eléctrico, entonces de las tres formas diferentes, este sistema ha aumentado su temperatura. Por lo tanto, ha aumentado la energía del sistema. ¿Está claro ahí o no? ¿No? ¿Sí? Por Fíjense primera acá. vez en la vida, sí. ¿Ah? Por ¿Cómo? primera vez en el curso de la materia, el único tema que entiendo un poquito. No. Fíjense ustedes acá, esta es una máquina térmica donde todos los aparatos, un poco, son máquinas térmicas. Por ejemplo, el, el motor de un auto es una máquina térmica.
yo entrego calor de una forma, ¿sí? Entonces, el motor de los autos es un motor este, que cumple un ciclo, ese ciclo se llama ciclo Otto, ¿sí? Los motores a nafta y los motores a gasoil cumplen este, otro ciclo que se llama ciclo diésel. Entonces, todos, ¿qué hacen? Entregan calor, queman el combustible. En el caso del motor Otto tiene una bujía. Entonces, por ejemplo, los de gasoil no tienen bujía. Y después hacen andar estos pistones, ¿sí? Y esos pistones, ¿sí? Los transforman en trabajo mecánico. ¿Sí? Y así nosotros podemos transformar esto en trabajo mecánico. Ese trabajo mecánico lo puedo utilizar, por ejemplo, para transformarlo en trabajo eléctrico. ¿Sí? Y después hemos visto lo que era un sistema. Que un sistema, ¿sí? Por ser un universo que se aísla para su estudio experimental, y en este caso este sistema puede realizar un trabajo que sea positivo, es positivo cuando lo hace el sistema, que se realice un trabajo sobre el sistema que es negativo, o Q positivo cuando sale, que es un proceso que ustedes ya han visto que se llama un proceso endotérmico, o un proceso endotérmico cuando el signo es positivo, quiere decir que tengo que entregar este calor al sistema para que se realice algún proceso, o endotérmico o exotérmico cuando el sistema entrega calor. Todos los procesos de combustión, ¿sí? Son procesos exotérmicos. ¿Ah? De combustión, pues yo estoy quemando algo. Al quemar algo, ¿sí? Sin duda, hay un proceso exotérmico, porque yo lo que quiero es esa energía. ¿Mm? Entonces, habíamos visto dos experiencias, una esta que relacionábamos la energía interna, que estaba relacionada con la temperatura, y entonces se realizaba un trabajo sobre el sistema. Realizaba un trabajo y hago un aumento de la energía interna. Y en la experiencia B, que se realizaba, que había un cuerpo caliente, y desde ese cuerpo caliente se transmitía temperatura, aumentaba la energía del sistema, esto aumentaba la energía interna. Entonces yo, por un lado, tengo el proceso A, que me relacionaba la energía con el trabajo, y el B, el Q con el delta D. Entonces acá me dice que delta D es igual a Q menos trabajo. Es decir, fíjense, yo por ejemplo, que soy un proceso, ¿sí? Yo soy un sistema. Yo he comido un sándwich de milanesa, ¿está? Entonces es el Q que entra al sistema, ¿está? Ese es el Q que entra, es la cantidad de calor que entra al sistema del sándwich de milanesa, una forma de energía. Entonces yo realizo un trabajo, ¿sí? O sea, porque nosotros para mantenernos, de por sí estamos gastando energía, ¿sí? Para respirar, para el corazón, para el fluir de la sangre, todo, estamos gastando constantemente energía. Ese es un trabajo que hace el sistema. Entonces, yo gasto, ¿sí? Entonces, a esta ecuación también la puedo poner así, que que, que Q, el trabajo que entra en un sistema, el calor que entra en un sistema, lo puedo utilizar para realizar un trabajo o aumentar la energía interna. Entonces, cuando yo entrego un calor, ¿sí? Un Q, y tengo trabajo más delta D, ¿sí? Entonces, si yo he comido el sándwich de milanesa, y la cantidad de calorías que representaba ese sándwich de milanesa es igual al trabajo que yo he hecho, ¿me queda algo para aumentar la energía interna? No, No. Entonces, pero si yo me como dos sándwiches de milanesa y yo hago el mismo trabajo, ¿verdad? Me queda un sándwich de milanesa que ¿dónde va? a la panza, es grasa. Al flotador, ¿sí? Entonces se me lo queda ahí
la reserva es como el delta de E. ¿Estamos ahí? La Sí, profe. reserva es lo que queda, digamos, cuando el sistema este ha entrado una determinada cantidad de calor, esa cantidad de calor, supongo que entre 100 calorías, por ese número, ¿no? Y yo hago un trabajo de 40 calorías. ¿Cuánto me va a aumentar me va a aumentar 60 calorías, aumenta la energía interna. ¿Está? Ahora, hay procesos, supongo que yo no como el sangre de milanesa, pero yo tengo que realizar un trabajo. Y ese trabajo se va a realizar a expensas de quién. De la reserva. Exacto, se hace a expensas de la reserva. O sea que ahí el Q es cero. Cuando el Q es cero, ¿sí? El trabajo es igual a menos delta D, porque hay una disminución de la energía interna, una disminución del flotador. ¿Está claro eso o no? Sí, profe. Eso es lo que dice el primer principio de la termodinámica, ¿no? El primer principio que la energía, ¿sí? Es el postulado matemático y que dice que la energía del sistema no se crea ni se pierde, ¿sí? Sino que la energía se transforma. Como dice acá, la energía, al igual que los sentimientos, ni se crea ni se destruye, se transforma. ¿Está? Es decir, que yo en un sistema, que yo tenga como en este caso, que es un sistema, yo puedo considerar que por ejemplo, pueden entrar distintas formas de energía, eólica, atómica, fíjense ustedes, directamente de la luz a las plantas, o acá tengo paneles solares, ¿no? Entonces yo tengo acá un sistema en que entra energía, que este sistema va a dar energía, fíjense, da energía porque yo, fíjense acá, tengo agua, este sistema va a dar a su entorno energía, entonces delta D es igual a Q menos el trabajo, se tiene que cumplir eso. Y ahí entra a jugar una cosa que se llama la energía interna y otra que se llama entalpía. La entalpía está relacionada con la cantidad de calor que entra al sistema cuando el proceso se realiza a presión constante. Entonces acá esto es delta de H igual a delta D más P por B. ¿Está? Hola. Sí, profe. Bueno, pues fíjense acá, tengo esta ecuación que es importante, digamos, entonces yo, ¿cuáles son las magnitudes nuevas que hemos visto? Bueno, las magnitudes que hemos visto, ¿cuáles? Es trabajo, es calor, es E, que es energía interna, y H, esta última, que es entalpía. ¿Tá? La energía interna está relacionada cuando el proceso se realiza a volumen constante, E y H a presión constante. ¿Tá? Entonces, seguimos viendo acá, y en realidad, ¿estamos hasta acá o no? Sí. Bueno, fíjense ustedes, entonces, ¿qué es lo que nos dice el primer principio? Esto es para entender, ¿sí? No es una cosa de muchas fórmulas. La fórmula nos va a ayudar, pero es para entender. Tanto la energía interna como la entalpía son propiedades del sistema, ¿no? Y son funciones de estado. Y hay otra propiedad que se llama entropía. La entropía es una medida del desorden. ¿Qué quiere decir una medida del desorden? Por ejemplo, yo soy muy desordenado, ¿no? Eso es real, ¿no? En realidad, qué dice el segundo principio de la termodinámica? Que la energía del universo aumenta y que para que un proceso sea espontáneo, ¿no? Es decir, para la entropía aumenta en un proceso espontáneo. Por ejemplo, si cuando se cambia para ir a algún lado,
¿cómo queda la habitación? ¿Ordenada o desordenada? No, ordenada. Ah, cuando ya se ha ido, bueno, porque usted la ordena, pero si va apurada, ¿cómo la deja? Desordenada. ¿Ah? Me escudo en las leyes de la física después. Bueno, entonces lo lógico, lo espontáneo, es que el desorden aumenta. Lo espontáneo es que el desorden aumenta. Pero usted dice, bueno, estoy de acuerdo con el segundo principio de la termodinámica, que la energía que la entropía del universo aumenta. Y ahí mi ¿Ah? mamá ejerce energía sobre mí, profe. Exacto, exacto, porque para ordenar, fíjense ustedes, para ordenar algo, yo necesito poner energía. Entonces, yo tengo un desorden, porque es lo espontáneo que se desordene. Ahora, para ordenar, yo tengo que mantener energía. Nosotros somos sistemas ordenados o desordenados. El humano, el Ordenados. cuerpo ordenado, para lo cual necesitamos que mucha energía para mantener ese orden. ¿Tá? Y cuando hay un desequilibrio, quiere decir que ha entrado a jugar la entropía, porque siempre estamos jugando con que la entropía quiere desordenarme las cosas. ¿Sí? Y entonces el sistema que somos nosotros trata de ordenarlo, para lo cual tiene que tener energía para bancar ese desorden. Por ejemplo, cuando entra por ejemplo, una bacteria, un coronavirus, ¿qué es lo que trata de hacer? De desordenar el sistema que estaba ordenado. Entonces, ¿cómo tiene que reaccionar el organismo? De Tratar de, ordenarse. de Eliminar. ordenarse para defenderse de eso que le está viniendo. ¿Está? Entonces, fíjense ustedes que en estos sistemas, entonces ¿qué dice? Dice, bueno, habla de las tablas que existen en los principios, ¿sí? En una química, dice, como es una función de estado, la entropía final es menos la entropía inicial, ¿sí? La entropía es una función de estado, así como lo es la entalpía, la presión, la temperatura, ¿sí? Y dice, la segunda ley de la termodinámica dice que delta de S, que es la entropía, S representa la entropía, es igual a la cantidad de calor sobre la temperatura. ¿Ah? En una cantidad fija de materia puede estar formada por varios componentes y de su medio ambiente. Por ejemplo, la entropía del universo. Aumenta hasta llegar a un estado de equilibrio en el cual alcanza su máximo obtenible bajo condiciones específicas. Puede decir, están... Bueno, lo importante acá, en cualquier proceso espontáneo, la entropía total del universo tiende a aumentar siempre. ¿Estamos ahí? Siempre la entropía del universo tiene que ser mayor o igual a cero. ¿Cuándo es igual a cero? Cuando está en equilibrio. ¿No? Dice, a veces el sistema pierde entropía, se ordena espontáneamente. En dicho caso, el entorno se desordena. Por ejemplo, esa es mi habitación, ¿tá? Qué desastre, dice, no está desordenada, cumple la segunda ley de la termodinámica, ¿tá? Vayamos a ver si eso nos van a matar, no sé. ¿Mm? Entonces, fíjense acá, vivos presentan un alto grado de orden. Por ejemplo, los nutrientes, ¿sí? La luz solar, que entra en el caso de las plantas, ¿sí? Dice que esta es una célula que una célula vegetal, porque además de una membrana tiene una pared. Esa es la diferencia significativa que hay entre una membrana, entre un sistema, entre
Un vegetal y un animal es la pared. Esa pared celular, digamos, hecha que tiene celulosa, ¿sí? Es la diferencia entre acá tiene los cloroplastos, ¿sí? Todas son células de qué tipo, ¿cómo se llaman estas células? Eucariotas. Eucariotas, porque tienen núcleos. ¿Sí? Entonces, estas producen calor y hay un, ¿sí? El calor, hay un aumento de entropía. ¿Sí? A ver, por ejemplo, miren el proceso, cuando se forma un nuevo ser, ¿sí? Cuando tenemos el óvulo y tenemos el espermatozoide, que se unen y empiezan a formar un nuevo individuo, ¿es un proceso espontáneo o no? Sí, Es un proceso, mírenlo de acá, es un proceso en que el sistema se ordena o se desordena. se desordena para ordenarse. Claro, o sea, se ordena. Pues yo tengo un óvulo, un espermatozoide, que forma un nuevo ser en el cual, ¿qué hago? Tomo de los alrededores cosas que andaban sueltas, ¿sí? Moléculas que estaban sueltas y yo necesito, para formar esta nueva cosa, entonces yo necesito una gran energía para ordenar eso. Y estoy en contra del segundo principio de la termodinámica. El segundo principio que me decía que la entropía del universo aumenta, pero yo estoy en contra de eso porque estoy ordenando acá. Estamos ahí. Al ordenar, para ordenar este sistema yo necesito una gran energía. ¿Está clara la idea o no? Sí. No, a ver, quiero que no, eso tiene que quedar clarito, a ver, quiero que no está claro. Yo puedo ir en contra del segundo principio. O sea, Claro, la naturaleza puede ir en contra del segundo sí, principio. claro, y va en contra, sí, O sea, que el trabajo de la entalpía y de la entropía es constante, es como una pelea constante. exacto. Que uno Es lo una desordena pelea, para que el otro lo ordene. y sí, y yo Ah, para que lo ordene, para ordenar, para tener algo ordenado, necesito ¿sí? mucho gasto de energía. Mucho gasto de energía. Ordenar algo es un gasto de energía. Bueno, fíjense que hasta en la formación de un nuevo ser, yo necesito una gran cantidad de energía. ¿Ah? Hacer un gasto de energético grande porque estoy ordenando un sistema. Por ejemplo, ¿ha visto las plantas? Acá en el sistema este están los cloroplastos. Ustedes saben que en las plantas, en las hojas, donde está verde, donde hay clorofila, se realiza el proceso de fotosíntesis. En el proceso, ¿es un proceso espontáneo o no? ¿Qué opinan? Sí, un proceso espontáneo. No, no es espontáneo, porque la entropía no aumenta, la entropía disminuye ahí. ¿Por qué? Porque yo tengo Ah, CO2 y entonces, hago, claro, si algo es espontáneo, la entropía es la que aumenta. claro, yo por ejemplo digo así, supongamos que yo tenga, supongamos que yo tengo por ejemplo acá, este es metano, ¿no? Que es metano, el gas natural que tenemos para quemar en las cocinas, el gas. Yo lo quemo a esto, ¿sí? Con oxígeno, y yo obtengo ¿qué? CO2 más agua. ¿Está? Entonces, y más agua, más este es un proceso donde la delta de H es negativo. Eso me dice que el proceso es exotérmico. Eso lo han visto en química. ¿Está? ¿Se acuerdan? Sí, más o menos. Bueno, cuando es negativo, todo proceso que haya entrega de calor es un proceso exotérmico. Entonces, este es, digamos, un proceso que yo estoy desordenando esta molécula que es importante para obtener moléculas más sencillas.
Entonces acá el delta de H, el delta de S, sin duda va a ser mayor que cero. ¿Estamos ahí? Ahora, Sí, si yo vengo al revés, si yo quiero del CO2, o sea, más agua, obtener esto más oxígeno 2, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si yo de esto quiero obtener esto, yo ahí estoy ordenando el delta de eso va a ser menor que cero. Pero yo para que esto ocurra, ¿qué le tengo que hacer? Para que esto ocurra y está en contra de la corriente, ¿qué tengo que hacer? Hacer un gasto energético. un gasto mayor de energía. Claro, un gasto de energía, porque esto solo no viene. ¿Estamos Bien, ahí? Y sí. fíjense acá, en este proceso acá, el delta de H ya va a ser positivo, porque el proceso se dice endo, cuando el delta de H es positivo. Cuando es negativo es exotérmico. Por ejemplo, en el ciclo de Krebs, ¿sí? Que es el proceso en el cual ustedes tienen el adenosintrifosfato, que lo queman, porque ese es como la nafta que tienen los seres vivos, ¿verdad? Entonces lo quemamos y obtenemos CO2 más agua más la energía que necesita la célula. Entonces ese adenosintrifosfato, esa energía que libera es la que nosotros necesitamos para movernos, para mover el dedo, para hablar, para que ande el corazón, para que todo funcione. ¿Tá? Entonces ahí está quemando. Es como, es como el metano más oxígeno me va a dar CO2 más agua más un valor de energía que es lo que necesito. Ahí Entonces, hay con este que, ejemplo biológico es lo mismo que el ejemplo que nos ha dado de la nafta. claro, la nafta, ¿qué más? Listo. Vos quemás nafta más oxígeno, te da CO2 más agua más la energía. O cualquier combustible. Nosotros Bien. también estamos quemando constantemente. ¿Y quién es el que va a recoger el CO2 de la sangre? Fíjense ustedes, la sangre, el glóbulo rojo, va a toda la célula, recoge el CO2 y lo lleva ¿a dónde? Al Al corazón. Y del pulmón. corazón, el corazón lo bombea al pulmón y en el pulmón, en los alvéolos, se hace el intercambio. ¿Sí? Gaseoso, entonces el CO2 por el oxígeno vuelve al corazón, el corazón lo bombea y por las arterias manda la sangre oxigenada. ¿Está? Entonces es un proceso, digamos, que está todo hecho porque fíjense de importante que es el pulmón. ¿Por qué es importante el pulmón? El pulmón es importante porque ahí se hace el intercambio. Si la sangre yo no la, si al glóbulo rojo que lleva el CO2 no le pongo oxígeno, no le saco el CO2, no se va a poder realizar en la célula el proceso el ciclo de Krebs. Y entonces la célula esa no va a tener energía y se muere. ¿Por qué es que, por ejemplo, ha visto a los enfermos, a los diabéticos, a los que tienen diabetes? ¿Sí? Entonces ellos, ha visto que empiezan muchos a tener una mala circulación a nivel de los miembros inferiores. Y le van cortando los dedos, es muy normal. ¿Ah? Le van cortando los dedos, ¿por qué? Porque ellos se le empiezan a necrosar, porque no llega la sangre, no llega el oxígeno. Al no llegar el oxígeno, la célula esa no puede, digamos, la célula esa no tiene oxígeno para mantenerse, entonces se muere y ahí se necrosa. ¿Sí? Entonces, todo es, por eso está clarito esto o no. ¿Ah?
Dice, los procesos que realizan con un aumento de entropía se denominan irreversibles, mientras que los procesos que realizan sin cambio de entropía se denominan reversibles. ¿Ah? Bueno, acá está, si la entropía aumenta, es un proceso espontáneo, es cero, está en equilibrio, y si disminuye, es un proceso no espontáneo. ¿Estamos hasta acá o no? Sí, profe. Y esto un poco ustedes han visto en física, esto de las ecuaciones, que cada ecuación, supongamos, tiene un dado valor de entropía. ¿Sí? Como yo decía, dice, y yo puedo clasificar a las ecuaciones exoergónicas, ¿sí? Cuando la reacción desprende energía, endoergónica, cuando la reacción absorbe energía, exotérmica o endotérmica, cuando desprende calor. O sea, este prefijo que yo pongo exo está diciendo que el sistema se está desprendiendo algo. ¿Tá? En cambio, endo es porque entra, necesita. Una reacción que es exotérmica, ¿sí? En una dirección será endotérmica en otra, como por ejemplo acá, ¿ves? Acá el carbono más el oxígeno me da CO2 y entrega calor. Pero yo para que del CO2 pase a carbono y oxígeno en la reacción reversible, yo le tengo que entregar calor al sistema. Bueno, y acá hablamos del calor de combustión, cuánto, digamos, cuando reacciona el hidrógeno y el oxígeno, es una reacción exotérmica y libera 68.300 calorías. Cuando el carbono más el oxígeno me da CO2, es menos 94,05 kilocalorías. Tenemos calor de combustión, calor de formación, ¿sí? O sea, en todos los procesos, ¿sí? En todos los procesos que se realizan en la química, ¿sí? Está involucrado un valor energético en ese proceso. Ya sea cuando yo mezclo algo, ¿sí? Cuando yo algo reaccionar, yo digo el proceso exotérmico, endotérmico, se ha calentado, se ha enfriado, ha liberado calor o ha entregado calor. Siempre hay una energía que está involucrada. O cuando yo quiero neutralizar algo, ¿sí? Se neutraliza algo y hay un calor. Bueno, entonces acá, siempre, fíjense, en todo proceso va a haber que un delta de H que está involucrado, ¿sí? Si es negativo, es exotérmico, ¿sí? Como decíamos hace un rato acá, fíjense, esto que está acá, ¿sí? Es muy importante porque dice, cuando la reacción desprende energía, ¿cómo se llama? Exoergónica, ¿sí? Endoergónica, cuando la reacción absorbe energía, ¿no? Exotérmica, cuando desprende calor, endotérmica, cuando absorbe calor. Siempre cuando absorbe calor va a ser positiva, cuando desprende calor o desprende energía va a ser negativa. ¿Tá? Bueno, y ahí hay distintos valores que no importa, ¿sí? No le vamos a tomar. Y acá, bueno, esto es un calorímetro, este es todo un proceso que se hace, por ejemplo, para, para determinar la cantidad de calor que está involucrado, por ejemplo, en una reacción química o por ejemplo, vos decís, ¿cuánto de calor desprende cuando yo quemo metano, por ejemplo? Entonces, en un calorímetro se puede ir averiguando ese valor del calor, ¿sí? Nosotros tenemos un práctico en el laboratorio que hacíamos que se llama calorimetría, en el cual poníamos un material acá, ¿sí? Era mucho más sencillo porque era un recipiente de telgopor, es de madera, adentro está todo adentro del telgopor. Tenemos un termómetro, ¿sí? Un agitador, que no es eléctrico, sino es manual, y con este agitador nosotros valoramos, digamos, midiendo las temperaturas, el calor desprendido, ¿no?
Entonces es un proceso así. Y después hay otra que, esta sí la han visto ustedes, que es la energía libre, que es esta propiedad termodinámica, que es delta de G, ya que aparece acá, que está relacionado con la entalpía y la entropía. ¿Sí? Delta de G igual a H menos T por S, o puesta así, delta de G igual a delta de H menos T por delta de S. Y fíjense, este valor de entropía me da si un proceso puede ser espontáneo o no. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, la entropía, si yo tengo, por ejemplo, delta de S mayor que 0, ¿qué habíamos dicho que era espontáneo? Delta de S igual a 0 en equilibrio. Y delta de S menor que 0 no espontáneo. Es al revés de lo que ocurre con la energía interna, de la energía libre. ¿Tá? La energía libre, ¿sí? En este caso de Gibbs, por eso la letra G, ¿sí? Entonces está la energía libre, delta de G igual a delta de H menos T por delta de S. Entonces, estas son, el delta de G y el delta de S se llaman funciones que me permiten decir si un proceso va a ser o no espontáneo. ¿Ah? Bueno, esto no importa porque no lo voy a tomar, ¿sí? No vamos a ver esto, ¿sí? Lo que sí me interesa es el concepto en sí de ustedes, ¿no? Fíjense ustedes acá cuando hablábamos, cuando hablábamos nosotros, yo vengo de 1 a 2, ¿sí? Yo vengo de 1 a 2. Este es un estado, el estado 1 y el estado 2. Puedo venir por este camino o por este otro camino. El trabajo, que es la superficie que está por abajo de la curva, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿dónde hay más superficie? ¿Yendo por B o yendo por A? ¿Por B? ¿Ya? Por B yo hago más trabajo. Es como que usted se ha ido a Córdoba y recién se ha ido a Santiago. ¿Está? En cambio, por A, ¿sí? No, se paró un ratito en las termas y ha seguido. ¿Está? ¿Estamos ahí? Entonces, fíjense, del estado inicial al estado final, yo tengo el valor. Si yo digo así, si yo conozco esto, ¿sí? ¿Yo qué digo? El delta de B tiene que ser el mismo que el delta de E yendo por A, porque voy de 1 a 2. ¿Estamos ahí o no? El delta de H yendo por B tiene que ser igual al delta de H yendo por A. El delta de S yendo por B tiene que ser igual al delta de S yendo por A. El delta de G yendo por B tiene que ser igual al delta de S yendo por B, por A. ¿Estamos ahí o no? ¿Por qué? Porque estas son funciones de estado, no dependen del camino. En cambio, yo sé acá que el trabajo yendo por B, ¿cómo es con respecto al trabajo yendo por A? Acá es mayor. Claro. Y sin duda el Q que necesito para ir por B va a ser mayor que el Q que necesito para ir por A. ¿Entienden ahí o no? Sí, profe. Porque esta que yo tengo acá arriba, ¿sí? Estas dos, no son funciones de estado. Y estas dependen del camino. En cambio, estas que tengo acá son funciones de estado, son funciones termodinámicas y no dependen del camino que yo esté usando.
¿Estamos? Entonces, el primer principio de la termodinámica, ¿qué me dice? Si yo le pregunto así en un examen primero. Que la energía no se destruye, se transforma. ¿Sí? Que la energía no se pierde, no se crea, ¿sí? Sino que se transforma. ¿Y qué dice? Y con ecuaciones, ¿cuál es la ecuación? No me acuerdo. La ecuación era que, Ahora me fijo. no, la ecuación era que delta D era igual a Q menos el trabajo. Claro, ¿Está ahí? sí. Esa es El la ejemplo de ecuación las del primer, calorías del sándwich de milanesa. exacto. ¿Está? Entonces, Sí, fíjense ustedes ahí, entonces que dice que la energía interna, que esta es una función termodinámica, o sea, si el calor, por ejemplo, si el Q, para un mismo proceso, el Q vale 100 calorías, el Q vale 100 calorías, el trabajo, supongamos que valga 50 calorías. ¿Cuánto vale el delta D? 50. 5. Esa es la fórmula global, digamos, de la experiencia A como la experiencia B que dice Sí, acá en la película. claro, esta es la fórmula del primer principio. Ahora, supongamos, para el mismo proceso, si Q vale 200, ¿cuánto tiene que valer el trabajo? 50. No, Para el mismo proceso, para el mismo proceso. 100. No, el delta D vale 50. Entonces el 150. trabajo 150. Ah, Porque esto no cambia. Acá ya, porque se ha ido a dar una vuelta no sé por dónde. ¿Sí? Entonces, bien. he necesitado más calor, he necesitado más trabajo, pero la variación de la energía interna ha sido exactamente la misma. ¿Se entiende ahora o no? Sí, Esto siempre permanece igual para el mismo proceso. Cuando yo vengo de 1 a 2, ¿sí? Acá yo tengo una E1, ¿sí? Una H1, suponte vos, una S1, una S1. Si yo vengo a 2, ¿en 2 qué tengo? En 2 tengo una E2, una H2, una S2 y una G2. Que yo si digo para este proceso, vaya por A o por B, van a ser iguales. Tanto la energía interna, la entalpía, la entropía y la energía libre. ¿Tá? Porque no dependen del camino. ¿Quiénes son las que dependen del camino? Las que no son funciones de estado. ¿Quién? El calor y el y el trabajo. trabajo. ¿No? Profe, ¿Estamos ahí o no? sí, tengo Sí, una duda. sí. ¿Siempre se tienen que cumplir las tres o es una independiente de la otra? Pueden cumplirse ¿Cuáles tres? las tres leyes de la termodinámica. No, en que general se van cumpliendo las tres. ¿No? Porque vos, por ejemplo, la primera ley me dice que la energía del universo dice así, la energía del universo es constante, la primera, ¿no? O sea, el otro enunciado dice, la energía del universo es constante, dice la primera. Dice, la energía no se crea ni se pierde, se transforma. ¿No? Ahí no me da ninguna restricción a mí. A mí no me dice que tal proceso puede o no ser posible. En cambio, el segundo principio, cuando ya entra la entropía me dice, si la entropía aumenta, los procesos son espontáneos. O sea que ahí ya me está dando una restricción. Ahí me dice, no todas las cosas van a ser posibles. No todos los procesos son posibles. ¿Cuáles van a ser posibles? Los en los cuales la entropía aumente. Ahora, si yo quiero hacer un proceso
en el cual la entropía disminuye, ¿yo qué le tengo que poner? Plata. Le tengo que poner G. O sea, le tengo que poner energía. ¿Estamos ahí? Entonces, algo espontáneo, supongo que yo digo, lo no espontáneo, lo espontáneo, digamos, ocurre. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Dejo que la cosa pase y ocurre. En cambio, claro, usted dice, ah, bueno, no importa, ya va a llegar, no me preocupo, ¿sí? No participo en las clases, no veo nada, entonces eso es espontáneo, pasa, ¿sí? Ahora, lo no espontáneo es que yo le esté poniendo ficha a algo. ¿Para qué? Para que no se produzca algo que yo sé que se va a producir y que voy a llegar al examen y me va a ir mal. ¿Está? ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Ah? ¿Me Ya no sé podrías poner un ejemplo de la tercera? de la tercera ley de la termodinámica, que en realidad yo le he puesto acá, que está acá, ¿sí? Que es esta. Y que dice en el cero absoluto todas las Sí, sustancias en son el cero su absoluto, la energía. tercera ley dice, en el cero absoluto todas las sustancias sólidas y sus energías cinéticas son iguales a cero, ¿sí? Ujú. Es decir, fíjense ustedes, ¿cuál es el cero absoluto? El cero Kelvin, menos 373, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo decía, cuál es menos 273 grados centígrados es el cero Kelvin? Entonces, ¿cuál es el estado energético en el cual el sistema, ¿sí?, tiene ese valor? Porque, por ejemplo, yo tengo un sólido, un líquido y un gas. Sí. ¿Cuál está a más temperatura? El sólido. ¿No? ¿El gas? ¿No? El gas. El gas está a más temperatura. Profe, Sí. ¿se acuerda que ayer hemos visto las fórmulas de grados Celsius, de Sí. Kelvin y de Fahrenheit? Sí. Bueno, eso es lo que usted me ha dicho que le hago acordar más o menos ahora, obviamente cuando usted termine, Sí. de que en el laboratorio nos han pedido un montón de cosas con respecto a Celsius, a temperatura corregida del termómetro de mercurio. Entonces teníamos que corregir la temperatura, bueno, obviamente con la formulita, y pasarlo después a Kelvin. Sí. Bueno, y me han dado números que que no están bien. Bueno, ¿entiende esto entonces? La temperatura absoluta es cuando las moléculas ya no vibran, están quietitas. Yo, por ejemplo, le doy temperatura, empiezan a moverse, ¿sí? Empiezan a moverse en el mismo estado sólido. Llegan a una temperatura de fusión, en el caso del hielo, y se funde y pasa al líquido, y ahí se mueven más. Llegan a 100 y entra al estado gaseoso y es mayor el desorden. ¿Está? Bien. Eso era un poco acá, y a ver si yo tengo otras cosas. Podría poner el ejemplo, por ejemplo, del cubito de hielo que va pasando al líquido. Sí, Bien. sí, eso. Bien. Sí. ¿Está? Ya lo anoto, gracias. ¿Ven ahora esta? Sí, el Excel. Sí. Este es hecho en Excel, ¿no? Este es el práctico de laboratorio en el cual a ustedes le han dado un valor de temperatura, ¿sí? Un valor de presión a la temperatura ambiente. Ese le han dado como dato, ¿no? Sí, nos ha dado la presión barométrica en milímetros de mercurio. Bien. Entonces, esa ya estaba corregida. O sea, ustedes han partido de un valor de milímetros de mercurio corregido que es este. ¿Estamos ahí? O sea, porque antes de que se hace... O sea que esta ya tiene la corrección por temperatura. Exacto. Y la corrección por latitud. Exacto. Bien, sí. ¿Estamos ahí?
Porque a ustedes no les han dado estos No, no. datos de corrección de temperatura y latitud, ¿verdad? No. Ya le han dado directamente ese Sí. valor en milímetros de mercurio. Bueno. Y después ustedes les han dado estos dos Sí. valores, esta columna de valores, hasta llegar a esta. Entonces, ¿usted qué ha hecho? Ha leído la diferencia. O sea, el delta de H es la diferencia de H2 menos H1. Exacto. ¿Estamos ahí? Ajá. Sí, Bien. espere que estoy anotando todo para explicarle a mis compañeros. Ajá. ¿Sí? Fíjense ustedes, acá en el Excel ¿sí? Yo, ¿ustedes qué ponen? Yo he restado directamente el valor de B31 menos el valor de C31, ¿está? Y obtengo ese valor. Uh-huh. Después, ¿qué he hecho? Acá el P0, ¿en qué va a consistir? El P0 consiste en la P barométrica, que es esta, menos el delta de H, que es 604. Sí. Y obtengo ese valor. Sí, perfecto. Y yo a eso lo corrijo. ¿Lo corrijo con cuál fórmula? Con una ecuación que ustedes tienen ahí, Que es PC, que me dice PC igual a P inicial por 1 menos 1,81. elevado a la 23. Me pone por 10 a la menos 4 por T es ese, el que ha puesto. Sí. ¿Este ¿Estamos es? hasta ahí o no? Sí. Sí. Por E a la 23, ese E a la 23 es la temperatura. Profe, ¿de dónde saco la temperatura? Y la temperatura que se realiza el laboratorio. Es que no dice. ¿Ah? No dice. Ah, ¿cómo que no No, dice? yo he visto los 16 minutos y no sabía de dónde sacaste. Entonces yo no sabía si se usaba, porque, a ver, supuestamente Es la temperatura nosotros... de la... No, bueno, es la temperatura del laboratorio para sacar este valor. Porque acá lo que hace usted es 1 menos todo este valor multiplicado por, en este caso, 27. Profe, a nosotros nos ha puesto las fórmulas y nos ha puesto 1, él exactamente, no nos ha puesto el valor así en decimal, pero nos ha puesto el mismo número multiplicado por 10 a la menos 4 por T, y yo nunca encontré T. T es la temperatura del laboratorio. Claro, pero no nos ha especificado. Bueno, si no les ha puesto, pongan ustedes 27 grados. Bien. ¿Está? Bien. O pregúntenle, ¿hoy tienen consulta con el profesor Cristian? No, mañana, pero la idea de la mayoría era tratar de resolverlo al laboratorio anoche hoy por las mesas. ¿Está claro ahí cómo hace el cálculo ese? Sí, y ahora perfecto. pone, a eso le saca el logaritmo de P. O sea, el logaritmo de P va a ser igual al logaritmo de lo que me da en PC. Exacto. Perfecto. Vamos a corregir ahora la temperatura. Entonces, para el... Así, correspondiente a este, yo tengo 56. ¿Sí? Le deben haber dado 3 columnas, ¿o no? No, cuando él nos mandó los datos, en los datos nos ha mandado TC directamente, que yo no sé si está corregida, si hay Esa que la corregida, corregirla. entonces, esta que Bien, me... perfecto. O sea que no hacemos el paso, No, el esto primero. no hace. Dado ya el valor de la temperatura es... Claro, pero no dice TC y Celsius. Dice T y Celsius. ¿Entiendes? Entonces, es 3 y sacan la inversa. Eso es lo que no tenía. Sobre T.
¿Estamos hasta ahí o no? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos ahora. ¿Qué nos pide graficar? Nos pide graficar la temperatura esta columna. Profe, ¿y el TM, disculpe? Es un ¿Cuál promedio TM? abajito. Este que tengo acá. No, abajo. ¿Ese valor? Sí, porque yo esta ecuación, el t corregido lo corrijo con esta ecuación. Sí. ¿Está? Capaz que el profesor, para que no hagan, porque es toda una historia hacer esto, ¿sí? Si ustedes se fijan en la ecuación, él le ha dado directamente el TC. Ya él lo ha Pero corregido. el TM que dice abajo, TM igual a 33, A ese valor, sí. Ajá. Esa es la Es el sumatoria. promedio, claro, y es el promedio. No, es el promedio de... Es la suma dividido en el número de veces. En este caso Pero son... esta es mi consulta. Si él a nosotros no nos ha dado TM, ¿cómo hago la sumatoria de los datos que no tengo? ¿Entiende lo que le digo? No, pero no lo necesita esto. Ah, perfecto. Entonces, si no, esto no importa. No, porque ya usted ya tiene PC, logaritmo de P, TC y 1 sobre T. Ya lo tiene eso. Perfecto. A esto ya no lo necesita porque ya les dan usted corregido. Perfecto. Entonces vienen ustedes acá y ya ¿qué vamos a graficar? ¿Saben cómo se grafica? Con el gráfico de dispersión. Claro. Entonces, TC va a ser los Kelvin. Vale, perdón, sí, Kelvin. Y... Sí. Ustedes vienen y hacen así. Yo, por ejemplo, hago así, copiar, supongo acá pongo, digo, pegado, ¿qué pegado hago? Pegado de valores, nada más. ¿Ya? Y después de este otro digo, PC, hago lo mismo, hago copiar, y acá que pego. Hago un pegado, nada más que de valores. ¿Estamos ahí? Sí. Después que ustedes tienen las columnas del X, la primera es de X y la segunda de Y, ustedes la pintan. Vengo y la pinto. ¿Estamos ahí? Sí. Le he pintado. Y después dicen, van ahí, justo que me toca arriba, digo, insertar, ¿qué inserto? Gráfico Voy a de dispersión. insertar, exacto, insertar un gráfico de qué? De dispersión. ¿Sí? Entonces elijo dispersión y ahí tiene, ¿ven? Y ya lo pongo acá, ¿sí? Pero puedo cambiar el tipo de gráfico, ¿sí? El tipo de gráfico, ¿sí? Y puede ser dispersión de este, ¿sí? ¿Ven? Y ahí ya me ve. ¿Estamos ahí? Sí. Que es lo que yo tengo hecho acá. Perfecto, sí. Y después ustedes hacen lo mismo con el 1 sobre T y el logaritmo de P. Y ahí en el de logaritmo de P y de 1 sobre T, lo único que sí le pido al Excel es que me tire la ecuación. Claro, yo vengo y copio. Bueno, hago así, copio. Voy a copiar. Vengo acá, hago un pegado, valores. Yo tengo esto y digo, quiero insertar nuevamente de dispersión. Y elijo esta de dispersión. Y tengo esta expresión. ¿Está? Voy al botón este, con el botón este, marco acá. ¿Sí? ¿Veis? Y se me lo pone de otro color. Y con el botón derecho digo, agregar línea de tendencia. Como yo sé que tiene que darme una ecuación, ¿sí? Como es lineal, y además yo quiero tener, presentar ecuaciones en el gráfico y presentar el valor L cuadro. ¿Sí? Y ahí me da, ¿ven? Ahí me dan la ecuación,
¿sí? Y yo de esta ecuación lo que necesito en realidad es este valor. X. No, el valor de la pendiente. Bien. ¿Tá? Porque yo después a ese valor, bueno, que yo voy a tener acá, este valor que yo tengo acá, que me da 22 menos 22.000 y tanto, ¿sí? Sí. Es el que yo utilizo después. A ver, no sé si lo tengo hecho acá o no. En el porcentaje de error. No, porque ese valor es el que entra en la ecuación. ¿Sí? Es el que entra en la ecuación. No lo tengo que hacer. Claro, porque en el práctico a nosotros abajo nos pone en el 8, en el ejercicio 8, que nosotros tenemos que poner temperatura en Celsius, supongamos de 50 a 100, y el delta de H del volumen en caloría gramo, que son unas constantes, 568,5, todo eso, todas las constantes. Y abajo de todo nos pide el cálculo del porcentaje, como en el anterior laboratorio del margen de error. Es el laboratorio, ¿sí? Que ustedes tienen ahí, ¿sí? Lo tienen que cargar los datos, ¿verdad? Sí. Ustedes después han hecho esto, han hecho la gráfica P en función de T, la gráfica logaritmo de P en función de T, y han calculado la pendiente de la recta. La pendiente de la recta le da el gráfico a ustedes y van a decir, es menos 2000 y algo, suponte 2000. ¿Sabes que nos daba recién? Sí. Ah, no sé si lo están viendo a este, no. No lo están viendo. Al Excel. No, a este. Ese. Ese es el que nos ha dado. Bueno, es el que les dan a ustedes. Claro. Esto ya directamente el profesor les ha dado el T corregido. ¿Sí? Sí. Y ustedes lo pasan a 12, más 273 y sacan el 1 sobre T corregido. Sacan el H2 y H1 y hacen todo esto. Con eso van a elaborar los gráficos. Bien. Cuando hacen el gráfico del Excel, ¿sí? Del Excel que lo tienen acá, que les daba como 2000 y algo, ese lo ponen acá. Y ese es el valor que pones acá. Acá vas a poner igual a ese valor que es 2000 por 2,303 por 0,082. ¿Está? Profe, ¿qué es esa R? Esa R es la constante de las bases. ¿Y ese vale 0,082? 82 litros, ¿sí? L por atmósfera dividido en mol Kelvin. Bueno, no sé qué hacer. O sea que la L es la constante. Sí. Bien. En mol Kelvin. Y esto te da, esto estaba dado en 1 sobre K. 1 dividido en K. O en K da. Entonces, K, entonces sacas todo eso y te queda que te va a dar el resultado te va a dar en litro atmósfera sobre mol, ¿sí? Y eso es unidades de energía. Bueno, o sea, es ¿estamos hasta acá o no? Sí. Y bueno, y estos son datos que él les debe haber dado del laboratorio. Sí, supuestamente no están en los datos que él nos ha mandado, pero en el video nos dice que es una constante, que vamos a tomar de 50 a 100 y que el delta de H de volumen va a ser
Bueno, los Claro. números particulares que él pone en el video. Listo. ¿No? Y abajo, profe, el error de la experiencia, el delta de H experimental, ¿cuál es? Y este que sacó usted acá. Bien, y el delta de H tabla va a ser el que saco ahí arriba. Sí, este. El que saca de acá. Bien, el delta de HB promedio. Ese que saca que le va a dar los datos de él, o no sé si ya les dará, que va a tener el experimental menos el de tabla sobre el de tabla. Perfecto, profe. Muchas gracias. ¿Ah? Entonces bien. ustedes, a ver, sí. Sobre el cálculo de la energía libre, que Sí. está el ejemplo acá desarrollado. ¿A dónde? Lo toma, sí, en la cartilla. Después del cuadrito de todas las sustancias y las calorías. Sí. También, ya como para explicarla. No entiendo. Y el No cálculo sé de la energía libre, el último tema de la cartilla. Sí. Lo podría dar, vamos a explicar. Porque acá está desarrollado y estoy buscando la cartilla que vos me dices. sí. 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 El ejemplo es de la energía libre de formación de la glucosa. Sí. ¿Ese decís vos? Sí. Sí, pero ese no lo vamos a ver, ¿está? Bien, ¿Sí? yo pregunto para el final. Para el final, no. sí. Lo máximo que te puedo preguntar qué es para vos la energía libre, ¿sí? Bien. ¿A qué es igual? ¿En qué unidad de la medís? Si es energía en joules, ¿sí? En calorías. Profe. ¿Cuál es el criterio de espontaneidad por la energía libre? ¿Sí? De todo lo que falte. ¿Ah? Y le voy a dar esto de gases. Si ustedes lo pueden ir viendo, porque fíjense, que ¿están viendo ahí gases o no? Sí. ¿Estoy compartiendo o no? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, de gases, bueno, fíjense que es el estado, digamos, sólido, líquido y gaseoso, el estado sólido más ordenado, el líquido menos ordenado y el gas ya directamente un desorden total. Entonces, ¿cómo es la entropía acá? ¿Dónde hay más entropía? En el más desordenado. En el gaseoso, ¿sí? Porque mira, está ordenado, está más desordenado, ¿sí? Y todavía ya directamente se me escapa. Entonces esto va pasando, ¿sí? Entonces el estado gaseoso es importante porque nosotros respiramos. Entonces estamos sumergidos en un fluido que es gaseoso. Fluidos son gases y líquidos, ¿sí? Entonces nosotros estamos en la atmósfera y en la atmósfera donde tenemos nitrógeno, oxígeno, ¿sí? Un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. ¿Sí? Entonces, muy importante esto. Y hay leyes que rigen esto. ¿Sí? Fíjense, nosotros utilizamos esto para respirar. ¿Estamos ahí? Entonces, todos los mamíferos hacen este proceso, ¿sí? De inspirar y expirar. ¿Está? Casualmente, ¿para hacer qué hace? Pues no es que respiramos, ¿para qué? Que cambiamos el intercambio gaseoso. Para el intercambio gaseoso. Dióxido de carbono. Claro, que se hace ¿dónde? ¿En qué lugar del pulmón? En los alvéolos. En los alvéolos. Ahí hay el intercambio. Y fíjense que cuando dice una neumonía, ¿sí? Lo que afecta es los alvéolos, ¿verdad? Entonces, por eso el organismo empieza a fallar, ¿verdad? Y es tan peligroso Entonces, fíjense, empieza a fallar y por eso le ponemos una carga. Nosotros tenemos un 21% de oxígeno y a la persona que está con ese problema
por ahí le ponen una bigotera para aumentarle el porcentaje de oxígeno, ¿está? Porque le está fallando casualmente esta parte, y eso no debemos permitir. Fíjense que nosotros tenemos los pulmones, después tenemos los capilares, y acá hay el alveolo, ¿sí? Y en ese alveolo es donde se hace el intercambio, ¿está? ¿Estamos ahí? Este es el camino del oxígeno, y este es el camino del CO2, ¿está? Ahí se hace el intercambio en el alveolo. Fíjense, nosotros tenemos, esto sí deben haber visto, ¿no? Sí. ¿Sí? En el pulmón, después va a venir por acá, va al corazón, la sangre del pulmón, ¿sí? Viene pasa a la célula, ¿sí? ¿En qué lugar de la célula? ¿Qué es? La mitocondria. En la mitocondria, de la mitocondria tomamos el CO2, bueno, de la célula tomamos el CO2 que salió de la mitocondria y ya viene por acá, ¿ven? Va al corazón, ¿sí? De vuelta, y va a dónde? Por las venas, viene de esto ya, ¿ves? De nuevo al pulmón. De nuevo al pulmón y bueno, y de vuelta al corazón y así de vuelta, ¿está? Y acá esto, fíjense, ahí es donde se va haciendo el intercambio, ¿ven? ¿Está? Eso lo han visto, ¿no? Sí. Fíjense ustedes, la célula animal va a la mitocondria, ¿sí? Ahí tienen el adenosintrifosfato, ¿sí? Y ahí donde el ATP más el oxígeno me da el CO2 más agua más la energía que sirve para eso, ¿sí? Tanto en la célula animal como en la célula vegetal. Y ahí, esta es la respiración tisular, ¿sí? La sangre y los diferentes tejidos del cuerpo, ¿sí? Ahí van respirando, ¿sí? Bueno, todo eso lo voy a mandar entonces, ¿ah? Vamos a ver esto Sí. mañana, ¿ah? Profe, pero faltan 4 temas.